En el corazón del imperio persa, en el año 484 a.C., se alzaba Susa, la ciudad de los reyes, con sus columnas de mármol pulido que rozaban el cielo y sus jardines perfumados que exhalaban el aroma del poder absoluto. Dentro de ese palacio inmenso y dorado, un hombre firmó un decreto con su propio sello real, sin saber que acababa de condenar a muerte a cientos de miles de personas inocentes. No hubo gritos, no hubo batalla, no hubo ejércitos en marcha. Solo una firma, solo una tinta seca sobre un pergamino. Y con ese gesto silencioso, el reloj de una nación entera comenzó su cuenta regresiva hacia la extinción. Pero en ese mismo imperio, en ese mismo instante de oscuridad casi perfecta, había una joven que nadie habría señalado como la salvadora de su pueblo. Era huérfana, era extranjera, era una mujer en un mundo gobernado por hombres que disponían de la vida y la muerte con un simple movimiento de cetro. Su nombre era Esther, y llevaba oculto un secreto que, si era descubierto, podría costarle la vida. Lo que ni sus enemigos ni ella misma comprendían todavía era que cada paso de su historia, cada pérdida, cada puerta cerrada y cada corona inesperada había sido parte de un plan mucho más grande que cualquier decreto humano. Un plan tejido desde antes de que los cimientos mismos del palacio de Susa fueran colocados sobre la tierra. Imagina por un momento que puedes ver desde las alturas el imperio persa en toda su gloria. Es el siglo V a.C., y desde esa perspectiva privilegiada, el mundo conocido parece pertenecer a un solo hombre. El libro de Esther nos introduce a este escenario grandioso con palabras que resuenan como un trueno. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Estamos hablando del imperio más extenso que el mundo antiguo había conocido hasta ese momento. Un coloso político y militar cuyo corazón palpitaba en una sola ciudad: Susa. Susa no era simplemente una ciudad. Era una declaración de poder, una obra de arte arquitectónica construida para intimidar a los dioses mismos. Sus muros se elevaban hacia un cielo siempre azul. Sus calles olían a especias importadas desde los confines del mundo conocido. Y en su centro absoluto se erguía el Palacio Real, un lugar donde los mosaicos de colores narraban las conquistas de reyes que habían doblegado naciones enteras. Esther 1, versículos 2 y 3, nos dice que el rey Asuero se sentó en su trono en la ciudadela de Susa, y que en el tercer año de su reinado hizo un banquete para todos sus príncipes y servidores. No era cualquier banquete. Era una demostración de poder que duró 180 días, 6 meses de opulencia desbordante, destinados a mostrar al mundo que ningún reino sobre la tierra se comparaba con el suyo. Pero detrás de toda esa magnificencia, algo comenzaba a agrietarse. El rey Asuero era un hombre acostumbrado a obtener todo lo que deseaba. Un monarca que confundía el poder con el derecho absoluto sobre las personas. Y en el 7º día del banquete, calentado el corazón con el vino, tomó la decisión que encadenaría para siempre su nombre con el inicio de la historia más impresionante de toda la Biblia. Ordenó que la reina Vasti se presentara ante él y sus invitados, luciendo su corona real. Esther 1, versículo 11, nos indica que el rey quería exhibir su hermosura ante los pueblos y los príncipes, porque era muy hermosa. Lo que nadie en ese salón anticipaba era la respuesta de la reina. Vasti, con una dignidad que desafiaba toda la lógica de supervivencia en aquel imperio,
se negó a ser exhibida como un objeto de contemplación y se negó a obedecer la orden del hombre más poderoso del mundo conocido. Ester 1, versículo 12, lo relata con una brevedad que oculta toda la violencia implícita de ese momento. La reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey. Esa negativa encendió en Asuero una furia que ardía como brasas, y sus consejeros, aterrados por las implicaciones políticas de que una reina desafiara a su rey en público, se apresuraron a aconsejarle que la destituyera para que todas las mujeres del empire aprendieran la lección de la obediencia. Así, con la misma frialdad con que se firma una sentencia, Vasti fue removida de su posición y el trono quedó vacío. Entonces, los siervos del rey propusieron una solución que sonaba más a espectáculo que a búsqueda de una compañera. Jóvenes vírgenes hermosas serían traídas de todas las provincias del imperio, sometidas a 12 meses de preparación y perfumes, y la que agradara más al rey ocuparía el lugar de Vasti. Ester 2, versículos 2 y 3, registra este edicto que envió mensajeros a las 127 provincias y que puso en marcha, sin saberlo, el plan más asombroso que la providencia divina había tejido para la salvación de un pueblo entero. Y es aquí, en medio de este escenario de poder humano y decretos reales, donde la historia nos presenta a dos personajes que cambiarían el rumbo del mundo. Ester 2, versículos 5 y 6, nos relata que había en la ciudadela de Susa un hombre judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, de la tribu de Midmeth en Benjamín, que había sido llevado cautivo desde Jerusalén cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia se llevó al exilio a Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo era un hombre de fe profunda y de lealtad inquebrantable, un judío en tierra extraña que vivía cada día con la tensión silenciosa de pertenecer a un pueblo conquistado y disperso. Cargaba en su corazón la memoria de Jerusalén, la nostalgia de un templo destruido y la esperanza de un Dios que nunca olvida a los suyos. Y Mardoqueo había criado a su prima Hadasa, también conocida como Ester, porque ella no tenía padre ni madre. Ester 2, versículo 7, nos dice que la joven era de hermosa figura y de buen parecer, y que Mardoqueo la había tomado como hija propia desde el día en que sus padres murieron. Hadasa era su nombre hebreo, el que llevaba en la intimidad de su hogar y en las oraciones que elevaba al Dios de Israel. Ester era su nombre persa, el que usaría ante el mundo, que no debía conocer su verdadera identidad, porque desde el primer momento su vida estaba construida sobre capas de realidad. Una identidad pública y una privada. Un mundo visible y un secreto guardado con cuidado casi matemático. Cuando el edicto del rey llegó a Susa, Ester fue llevada también al palacio real, al cuidado del eunuco Hegai, quien tenía a su cargo a las mujeres. Algo extraordinario ocurrió entonces. Ester 2, versículo 9, nos dice que la joven agradó a Hegai y halló gracia delante de él, de modo que él se apresuró a darle sus alimentos y sus arreglos, junto con las 7 doncellas especiales del palacio, y la instaló en el mejor lugar del harén. No era casualidad ni simple fortuna humana. Era la mano invisible de un Dios que mueve los corazones de los reyes como corrientes de agua, preparando el escenario con una precisión que solo se comprende al mirar hacia atrás. Durante todo ese tiempo, Mardoqueo se paseaba cada día frente al patio del harén para saber de la salud de Ester y lo que le acontecía. Ester 2, versículo 11, registra esa imagen profundamente conmovedora de un hombre que no podía hacer nada más que caminar y esperar, que no podía proteger a la joven que había criado más que con su presencia fiel y sus oraciones silenciosas. Y Ester obedecía a Mardoqueo
como cuando estaba bajo su tutela, y su identidad judía permanecía oculta. Un secreto compartido entre dos personas en medio de un palacio lleno de ojos y oídos que nunca descansaban. Llegó el día en que Ester entró ante el rey Asuero, y Ester 2, versículo 17, pronuncia una de las frases más hermosas y significativas de todo el libro. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. En ese instante, una joven huérfana y judía, una mujer sin nombre entre los poderosos del mundo, se convirtió en la reina del imperio más grande de la tierra. Lo que nadie en esa sala dorada comprendía era la magnitud de lo que acababa de suceder. No era simplemente el ascenso de una mujer hermosa al trono de Susa, sino el primer movimiento de una partida divina en la que cada pieza había sido colocada con una intención que aún no podía verse, pero que muy pronto sacudiría los cimientos del mundo entero. Antes de continuar con esta historia, que ha sacudido los corazones de millones de personas a lo largo de los siglos, te invitamos a suscribirte a este canal y a darle me gusta a este video. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas narraciones poderosas y transformadoras de la palabra de Dios. Y juntos podemos llevar este mensaje a miles de personas más que necesitan escucharlo. Hay un tipo de maldad que no nace de la pobreza ni de la desesperación, sino del orgullo herido y del poder mal administrado. Es la maldad más peligrosa de todas, porque viene vestida con ropas de autoridad legítima y habla con la voz serena de quien tiene todo bajo control. Y es precisamente ese tipo de maldad la que personificó Amán, el agageo, el hombre cuyo nombre quedó grabado para siempre en la historia como el arquitecto del genocidio más audaz que jamás se intentó contra el pueblo de Israel. Ester 3, versículo 1, nos relata que después de estos acontecimientos, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el agageo, y lo exaltó, poniendo su silla más alta que la de todos los príncipes que estaban con él. No era un funcionario menor, ni un burócrata sin rostro. Era el segundo hombre más poderoso del imperio más grande del mundo conocido. Todos los siervos del rey, que estaban a la puerta del palacio, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había ordenado el rey. Era una deferencia casi divina, un ritual de sometimiento que alimentaba diariamente el ego de un hombre que confundía el respeto forzado con el amor genuino. Pero había una sola figura en toda esa multitud que no doblaba la rodilla. Ester 3, versículos 2 y 3, nos dice que Mardoqueo no se arrodillaba ni se inclinaba ante Amán. Los siervos del rey le preguntaban cada día por qué transgredía el mandamiento del rey, y él no les escuchaba. Era una resistencia, silenciosa pero devastadora. Una declaración sin palabras que resonaba más fuerte que cualquier discurso. Mardoqueo no se inclinaba porque era judío, porque había una lealtad más alta que cualquier decreto persa, una fidelidad que le impedía rendir honra de adoración a un hombre de carne y hueso. Cuando Amán se enteró de aquello, Ester 3, versículo 5, nos revela lo que ocurrió dentro de ese hombre. Y vio Amán que Mardoqueo no se arrodillaba ni se inclinaba delante de él, y se llenó de ira. Pero la furia de Amán no se detuvo en Mardoqueo. Su odio, como el veneno, que no puede contenerse en un solo recipiente, se derramó sobre todo el pueblo judío. Le parecía poco exterminar a un solo hombre. Quería borrar de la faz de la tierra a cada hombre, mujer y niño que compartiera la sangre y la fe de aquel judío obstinado que se negaba a doblar la rodilla. Ester 3, versículo 7, registra uno de los detalles más escalofriantes de toda esta historia. Amán hizo echar el pur, es decir,
la suerte, delante de él mes por mes y día por día, para determinar en qué momento sería más propicio llevar a cabo su plan de exterminio. Era enero del año 12 del reinado de Asuero, y los dados del destino cayeron sobre el mes 12, el mes llamado Adar. Amán tenía casi un año entero para preparar la maquinaria de la muerte. Y en su mente retorcida y calculadora, ese tiempo era más que suficiente para borrar a un pueblo entero del mapa de la historia. Entonces, Amán se acercó al rey con la lengua afilada de un manipulador consumado. Ester 3, versículos 8 y 9, registran sus palabras con una precisión que hace estremecer. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey no le es provechoso tolerarlos. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Era una obra maestra de la manipulación. Presentar el genocidio como un asunto de seguridad nacional y de conveniencia económica. Envolver la maldad en el lenguaje frío y racional de la administración imperial. El rey Asuero, sin hacer mayor investigación, sin preguntar el nombre del pueblo ni las razones de sus diferencias, quitó el anillo de su mano y lo entregó a Amán. Ester 3, versículo 10, señala que era el anillo del rey, su sello oficial, la herramienta con la que se autenticaban los decretos inapelables del imperio más poderoso de la tierra. Con esa transferencia silenciosa de un anillo de oro, Asuero le entregó a Amán no solo el poder, sino la firma misma de la muerte de cientos de miles de inocentes. «El dinero te es dado», le dijo al Agageo, «y también el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca». Los escribas del rey fueron convocados de inmediato, y Ester 3, versículo 12, nos dice que en el mes primero, a los 13 días del mes, fue escrito todo lo que Amán mandó a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo. Las cartas fueron enviadas por medio de correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día. Ester 3, versículo 14, registra esa frase devastadora en toda su brutalidad legal. El decreto estaba dado en cada provincia, promulgado a todos los pueblos, para que estuviesen listos para aquel día. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y de ceniza, y salió por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Ester, versículos 1 y 2, pintan una imagen desgarradora de un hombre que caminaba llorando hasta llegar delante de la puerta del palacio, porque nadie con cilicio podía entrar dentro de ella. En todas las provincias donde la palabra del rey y su decreto llegaban, había entre los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, y muchos yacían en cilicio y ceniza. Era el sonido de un pueblo que había mirado a los ojos de su propia extinción y no veía ninguna salida humana posible. Las noticias llegaron a Ester a través de sus doncellas y sus eunucos, y la reina se angustió en gran manera. Envió ropas a Mardoqueo para que se quitara el cilicio, pero él no las aceptó. Entonces Ester envió a Atac, uno de los eunucos del rey, a preguntarle a Mardoqueo qué ocurría y por qué actuaba de esa manera tan desesperada. Mardoqueo le entregó una copia del decreto para que Ester lo viera y lo entendiera, y le encargó que fuera ante el rey a interceder por su pueblo. Fue entonces cuando Ester le recordó a Mardoqueo la ley terrible e inflexible del palacio. Cualquier hombre o mujer
que se acercara al rey en el patio interior sin ser llamado, tenía una sola ley, la de morir, a no ser que el rey extendiera su cetro de oro. Y Ester no había sido llamada ante el rey en 30 días. Ester, versículos 13 y 14, recogen la respuesta de Mardoqueo, que resonó como una sentencia que nunca antes había sido declarada con tanta claridad y tanta urgencia. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Con esas palabras incandescentes, la decisión más difícil de la vida de Ester quedó tendida frente a ella como un abismo que debía cruzar o retroceder para siempre. Hay momentos en la historia humana en los que una sola decisión lo cambia todo. No las decisiones de los reyes ni las de los generales, sino las de hombres y mujeres ordinarios que en el instante más oscuro de su existencia eligen el camino más difícil, el más costoso, el único que no garantiza su propia supervivencia, pero que lleva la luz a quienes los rodean. Ester estaba parada exactamente en ese filo de navaja, con el decreto de muerte de su pueblo en una mano y su propia seguridad en la otra. Y el mundo contenía el aliento esperando su respuesta. Las palabras de Mardoqueo habían calado hasta los huesos. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ester, versículo 16, registra la respuesta de la reina con una dignidad que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros con toda su fuerza intacta. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. En esas últimas palabras vivía toda la grandeza del ser humano que elige el bien colectivo por encima de su propio instinto de supervivencia. Durante 3 días, el pueblo judío de Susa ayunó y oró con una intensidad que solo conocen aquellos que han mirado de frente la posibilidad de su extinción. No había alimento ni agua, solo el clamor silencioso de un pueblo que ponía su esperanza en el Dios que había abierto el Mar Rojo, que había derribado los muros de Jericó, que nunca había abandonado a los suyos, aunque los suyos a veces lo habían abandonado a él. Y en el palacio, Ester oraba también, preparándose para el acto más valiente de su vida con la sola armadura de la fe y la convicción de que su historia no podía terminar de otra manera. Al tercer día, Ester se vistió con sus ropas reales. Ester 5, versículo 1, describe ese momento con una economía de palabras que hace aún más poderosa la imagen. La reina se puso sus vestiduras reales y se puso en el patio interior de la casa del rey, frente al aposento del rey. El rey estaba sentado en su trono en el aposento real, frente a la puerta del aposento. Era el instante de mayor vulnerabilidad que Ester había vivido desde que cruzó por primera vez las puertas del palacio. Ahora no era una candidata presentada por el sistema, sino una mujer que se atrevía a violar el protocolo más sagrado del imperio más poderoso del mundo. Ester 5, versículo 2, relata lo que ocurrió a continuación con la serenidad de quien narra un milagro que ya comprendió. Y cuando vio a la reina Ester, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. El cetro de oro extendido era vida. Era la diferencia entre una reina y una condenada a muerte. Era la señal de que el corazón del rey, que Dios mueve como corrientes de agua,
según nos enseña el libro de Proverbios, se había inclinado a favor de la mujer que había ayunado y orado durante 3 días para estar de pie en ese preciso lugar. El rey le preguntó qué deseaba, prometiéndole hasta la mitad del reino si era necesario. Y entonces Ester desplegó una estrategia que solo puede entenderse como sabiduría divina mezclada con inteligencia humana. No reveló su petición de inmediato. En lugar de exponer su plan ante el primer destello de gracia real, invitó al rey y a Amán a un banquete que ella misma había preparado. Amán, que no sabía nada de lo que se tramaba, salió ese día del palacio con el corazón hinchado de orgullo, convencido de que era el hombre más afortunado del mundo. Pero en el camino a su casa, Amán volvió a cruzarse con Mardoqueo en la puerta del rey, y Mardoqueo no se movió ni tuvo miedo delante de él. Ester 5, versículos 9 al 14, nos muestran el interior de un hombre devorado por su propia furia. Amán llegó a su casa, convocó a sus amigos y a su esposa Ceres. Les contó la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos, y cómo el rey lo había engrandecido por encima de todos los príncipes. Pero todo eso, confesó, no le servía de nada mientras viera al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Entonces, su esposa y sus amigos le aconsejaron que mandara a hacer una horca de 50 codos de altura y que pidiera al rey que colgaran a Mardoqueo en ella antes del banquete. El consejo agradó a Amán y mandó hacer la horca. Mientras tanto, esa misma noche, el rey Asuero no podía dormir. Ester 6, versículo 1, registra ese detalle aparentemente pequeño que en realidad es la bisagra sobre la que gira todo el relato. El rey ordenó que le trajeran el libro de las memorias y crónicas del reino y que las leyeran delante de él. Y se halló escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de 2 eunucos que habían querido matar al rey Asuero. El rey preguntó qué honra y distinción se le había dado a Mardoqueo por aquello, y sus siervos respondieron que no se había hecho nada por él. Era la deuda pendiente de un rey que ignoraba a sus benefactores. Y esa noche de insomnio había llegado para saldar cuentas. Amán llegó al patio exterior temprano esa mañana para pedirle al rey que colgara a Mardoqueo en la horca que había mandado construir. Pero antes de que pudiera abrir la boca, el rey le preguntó: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Amán, convencido de que nadie más que él podía ser el destinatario de tal honor, respondió con una descripción detallada de una procesión triunfal por las calles de la ciudad. Y entonces el rey le ordenó que hiciera exactamente eso con Mardoqueo el judío. Ester 6, versículos 12 y 13, pintan la imagen más irónica y devastadora de todo el libro. Amán condujo a Mardoqueo por las calles de Susa en un caballo real, proclamando su honra ante todo el pueblo, y luego regresó apresurado a su casa, cubierto de vergüenza, mientras sus sabios y su esposa le decían que si Mardoqueo era de la descendencia de los judíos, no prevalecería contra él, sino que caería irremediablemente delante de él. En el segundo banquete, el Dizatosian rey volvió a preguntarle a Ester cuál era su petición. Y esta vez, Ester habló. Ester 7, versículos 3 y Bamido registran sus palabras con toda la carga emocional de quien pide por su propia vida. Si he hallado gracia en tus ojos, oh rey, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. El rey, atónito, preguntó quién era y dónde estaba el que había osado hacer tal cosa. Y Ester pronunció el nombre que cambiaría el curso de la historia. El enemigo y adversario es este malvado Amán. Amán se llenó de terror ante el rey y la reina. Ester 7
versículos 6 al 10, narran la caída más vertiginosa de todo el libro. El rey salió furioso al jardín del palacio, y Amán se quedó para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque veía que el mal estaba resuelto contra él de parte del rey. Cuando el rey regresó y vio a Amán postrado sobre el lecho donde estaba Ester, su furia no tuvo límites. Uno de los eunucos informó entonces que en la casa de Amán estaba preparada una horca de 50 codos de altura, la que había mandado construir para Mardoqueo. La sentencia del rey fue inmediata e inapelable: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él mismo había preparado para el inocente, y la ira del rey se apaciguó. Ester recibió la casa de Amán. Mardoqueo fue exaltado y recibió el anillo del rey, y juntos obtuvieron del rey la autorización para que los judíos de todo el imperio se defendieran de sus atacantes el día señalado. Ester 8, versículo 16, cierra ese capítulo de la historia con palabras que brillan como el amanecer después de la noche más larga. Y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Un pueblo que había estado al borde del abismo celebraba ahora su salvación con la misma intensidad con que había llorado su condena. Y en el corazón de todo eso, había una joven que en el momento más decisivo de su vida eligió no callar. Una mujer que entendió que había llegado al reino para una hora como aquella, y que con esa comprensión cambió para siempre el rumbo de la historia de su pueblo y de toda la humanidad. Y así, amigos, terminamos este recorrido extraordinario por una de las historias más apasionantes, más valientes y más profundas de toda la Biblia. Si esta narración tocó tu corazón, si encontraste en Ester el reflejo de tu propio llamado a ser valiente en los momentos más difíciles, te invitamos a compartir este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Déjanos en los comentarios cuál fue el momento de esta historia que más te impactó. Y no olvides suscribirte a este canal para que juntos sigamos explorando las páginas más asombrosas de la palabra de Dios. Porque hay muchas historias más esperando ser contadas. Y cada una de ellas tiene el poder de transformar una vida.